Hola a todos, buenas noches. Estoy probando a ver si esto funciona bien. A ver. A ver. Bueno, se están conectando. Entonces damos un momentito para iniciar. Listo. Entonces sí, damos un momento para arrancar. Que se conecten un poquito más de personas. Estamos esperando un poquito más a que hayan más personas en el chat. Bueno, espero que todos estén llevando una cuarentena juiciosos en casa, lavándose mucho las manos. Y bueno, hola, saludos a Melanie que está desde Venezuela. Esperemos saber un poquito más para que se conecten más personas y alcancemos a compartir el link que se cayó hace un momento. Saludos. También hay gente desde Honduras. Vale, esperemos un momentico entonces mientras eh, se recupera el link. Creo que hubo un inconveniente con el link. Hola Evelyn, saludos. Giovanni, Pamela, Wilfredo.
Sí, bueno, hoy vamos a compartir un tema, digamos que desde mi experiencia, desde lo que he venido haciendo en muchas vidas pasadas en industrias creativas. Creo que me voy a quitar las gafas que no generan reflejo. Y pues básicamente vamos a hablar sobre la mayoría de los desaciertos o los fallos que uno encuentra normalmente en las industrias creativas, en los emprendedores, cuando se está, no, inclusive a veces aún después de estar arrancando, ya cuando las empresas están constituidas también tienen muchos de esos errores. Entonces hice una selección de 7 clásicos fuck-ups en industrias creativas que les compartiré. Entonces, pues bueno, con algunos ejemplos y eso. Entonces, no sé si voy arrancando o no sé si esperamos aún un poco más. La verdad es que les confieso que este es mi primer Facebook Live. Entonces, pues estamos viendo cómo funciona un poco la plataforma. Bueno, listo, entonces arranquemos. Antes, pues me presento, mi nombre es Catalina Rodríguez, yo vengo de la base de las industrias creativas, yo soy artista visual y digamos que mi saltada al lado oscuro fue muy chistosa porque pues evidentemente como artistas no tenemos formación en administración y pues es muy complicado podernos mantener y poder salir a comercializar lo que aprendimos a hacer durante el tiempo de universidad, durante el tiempo de formación académico. Entonces, en esa línea, pues fue muy interesante porque me vi obligada a tomar una decisión de hacer parte de un círculo que no era muy conocido en esa época, pues digamos que de un desarrollo profesional que no era muy frecuente, que era todo el tema de gestión cultural. Entonces me fui un poco por ese lado para salvarme la patria y salvársela a la gente de mi generación un poco. Ese era el plan. Entonces, dentro de eso, pues pasé por muchos sitios, digamos que fui emprendedora, fui artista, hice parte del primer eslabón de la cadena en creación, después tuve una galería de arte, me quebré, volví otra vez, volví a quebrarme, entonces como que han pasado muchas experiencias alrededor del aprendizaje de emprender en estas industrias y como decía en alguna época mi socio, si hacer un emprendimiento de empanadas es un emprendimiento complicado y la gente le diría la familia le diría al emprendedor de empanadas como, bueno, pues bien, interesante, voy a consumir de alguna forma al menos, pero hacer un emprendimiento en industrias creativas es como el ultimate emprendedor, es ya, es una exigencia muy distinta porque además no es una necesidad tan clara, ¿no? Entonces, pues nada, como que dentro de las primeras cosas que voy a empezar a contarles esta noche es uno de los puntos que es uno de los grandes fuck-ups que tienen los creativos y los emprendedores en industrias creativas, es que trabajan por proyectos y no trabajan por objetivos, ¿sí? Entonces, esto es muy chistoso porque, pues normalmente uno cuando tiene un emprendimiento, pues uno se apasiona con lo que está haciendo, ¿no? Y es normal y está bien, y pues si no hay pasión también es posible que no funcione y que no se aguanten tantas cosas que implica el proceso de hacer crecer y germinar una empresa. Entonces, en esa línea, pues lo que uno al comienzo hace es que se vuelve el mercenario, ¿no? Entonces le dispara a todo lo que se mueve y a todos los proyectos o a todas las iniciativas que aparecen por el camino, pues porque está buscando de alguna forma tratar de hacer sostenible el emprendimiento que tiene en sus manos, ¿sí? El gran problema es que no nos especializamos y no tenemos un momento para pensar y para ver cuál es la estrategia que queremos tener dentro del proceso del emprendimiento que tengamos en la cabeza. Adicional hay otra cosa y es que no sabemos identificar entre
qué es un proyecto y qué es una empresa. Eso pasa recién arrancando. Entonces, por ejemplo, uno de los casos que conozco es de unos emprendedores, un grupo de emprendedores que son muy, digamos que están muy casados con el emprendimiento, ¿no? Y se han quebrado también varias veces, se han vuelto a surgir, pero lo simpático es que por cada una de las cosas o por cada una de las oportunidades que van viendo, van sacando marcas, ¿no? Entonces no empiezan a diversificar su propia empresa o no empiezan a fortalecer la empresa, sino que dejan abandonados proyectos en el camino. Y son proyectos que tenían un alto potencial, pero pues que claramente no se tomaron el tiempo de trabajar y de construir y de fortalecer desde la estrategia. Entonces, es muy simpático porque cada vez que ven la posibilidad, entonces, no sé, recientemente salieron con una propuesta relacionada con coronavirus, pero quedan cojas siempre. ¿M? Si tuvieran una propuesta construida con una idea muy clara, con un objetivo muy específico, no tendrían que estar inventando nuevas marcas, sino que la marca que tienen en sus manos o la empresa que tienen en sus manos podría funcionarles si directamente podrían estar trabajando es en una sombrilla, ¿no? Entonces tienen una gran marca que tiene varias divisiones y tiene varios proyectos estratégicos, que así debería funcionar la cosa. Pero pues para este caso particular pues los dejan abandonados, ¿sí? Entonces, esa es como una de las primeras cosas que pasa siempre. Un segundo punto, ahí paso al segundo gran foco que encontramos, es que les cuesta mucho identificar la propuesta de valor. No logran definirse, en parte porque están interesados en ser un poco orgánicos, la mayoría, entonces no es que la musa me tocó y esto salió a la luz, pero pues a veces no son sostenibles tampoco y se casan con su proyecto romántico, pero pues no están mirando qué tan viable es a largo plazo. Y en muchos casos terminan sacrificando, pues es decir, y lo conozco también por muchos casos que terminaron sacrificando indemnizaciones cuando se retiraron de las empresas, los ahorros de toda su vida, y pues como no se tomaron la molestia de pensar cuál era la propuesta que los iba a diferenciar de los otros, pues simplemente no fueron suficientemente estables para mantenerse en el sector o para mantener la batuta dentro de la industria. Entonces, casos como esos, por ejemplo, tenemos que, porque ojo, cuando uno les habla de propuesta de valor no significa que sean los mejores, significa que identifiquen dónde el mercado está desatendido, ¿sí? Y que un poco ventaja comparativa, ¿no? Entonces, y ahí hay una metáfora de alguien que me contaban hace poco, y es, si yo estoy con un amigo en la mitad del bosque y tengo que correr para salvarme porque me encontré un oso, pues yo no tengo que correr más rápido que el oso, tengo que correr más rápido que mi amigo, ¿sí? Entonces, es un poco también cómo funcionan estos temas. No tengo que ser mejor, tengo que identificar dónde puedo ser mejor o dónde puedo tener más oportunidades de trabajo. ¿Mm? Entonces, bueno, yo tengo por aquí algunas ideas anotadas que no se me olvidaran. Y en esa lógica hay una cosa muy simpática, por ejemplo, acá en Bogotá, que pasa, y es que para los libreros, por ejemplo, pues la Feria del Libro es un espacio que está altamente competido, pero eh, hubo una iniciativa que, bueno, que ahorita yo creo que va a tener muchas complicaciones, y era el Festival del Libro que se hacía en el Parque La 93, que era fantástico porque unos cuantos estaban ahí concentrados, no había muchas más librerías, concentraban la oferta en un sitio que además pues tenía una concentración económica importante de posibles clientes y hacían actividades alrededor de esto, era una pequeña feria, pero que les permitía empezar a trabajar con ventaja comparativa, competitiva, perdón, no, comparativa. Entonces, nada, es como parte de las cosas claves que hay que empezar a identificar, ¿no? Entonces, adicional, bueno, hay otra cosa, y es que al momento de no identificar la propuesta de valor, pues le apuntan a todo, entonces, no sé, llega el posible cliente y le dice como, bueno, pues necesito que me produzca una canción, pero que también me haga la portada del disco, pero que también me lo venda en una plataforma, pero que también me traiga los tintos, ¿no? Y le dicen que sí a todo.
Entonces es muy importante poder decirle que no a algunas cosas porque nos estamos desviando del objetivo, ¿no? Del punto uno que les decía al comienzo. Entonces, bueno, eso es como otra de las ideas que tenía por ahí anotadas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de no identificar la propuesta de valor desde el comienzo? Pues que por un lado le quedan mal al cliente, ¿no? Porque a veces pues no están especializados y con el recurso humano que tienen a disposición tratan de solventar las cosas que están tratando de ofertar y pues no a veces no da la calidad. ¿Mm? Entonces ya de entrada están dañando su prestigio delante de los posibles clientes. El segundo punto, que puede ser un contra muy importante, es que empiezan a buscar toderos en el mercado. Entonces empezamos a buscar en recurso humano gente que trate de apuntarle a muchas cosas y pues tampoco es bueno porque a veces esas personas son mucho más costosas. Y nos lleva al tercer punto, que es el tercer contra de eso, y es que nos sale cero productivo. Entonces estamos gastando recursos de más que al momento de arrancar un emprendimiento pues hay que saberlos utilizar muy bien. Listo, entonces bueno, será como el segundo que tenía acá en el radar. El tercer punto que considero que es importantísimo tener en cuenta es que hay una resistencia muy, muy fuerte a entrar a estructuras. Cuando hablo de estructuras, podemos hablar de agremiaciones, podemos hablar de clústeres, podemos hablar de diferentes tipos de estructuras que les permitan de alguna forma identificar con quiénes más pueden estar trabajando. Es más, hablemos de identificar la misma cadena de valor del mercado, pues del emprendimiento en el que se está trabajando. Entonces, por ejemplo, pasa que tengo que resolver algo y no tengo a quién buscar, entonces me toca a mí resolverlo solo, ¿sí? Y de alguna forma es indispensable empezar a identificar quiénes pueden ser nuestros aliados o con quienes podemos empezar a trabajar al momento de construir un proyecto en estas áreas especialmente que son tan complicadas. Entonces, hay, por ejemplo, hay varias cosas que tenía como en el tintero y es primero, que ahorita especialmente se nota por montones, es el tema de no dejarse contar. Los emprendedores en estas áreas no se dejan contar, no se dejan encontrar. Y pues si no nos dejamos ubicar en el radar, cómo buscamos o cómo podemos resolver situaciones como el coronavirus, por ejemplo, para ayudar a nuestro sector. Si no sabemos dónde están las personas que tienen nuestro mismo problema, entonces cómo podemos identificar soluciones colectivas. Pues ahí es un poco pensar en el tema de competencia, ¿no? Cómo empezamos a construir de manera articulada entre todos diferentes estrategias que nos permitan trabajar a todos y no pelearnos por un pedacito del ponqué, sino compartir el ponqué completo. ¿Sí? Además, esto también tiene otro tipo de aplicaciones como el tema de los clústeres o de los distritos creativos que funcionan muy bien y uno de los ejemplos que tengo en esta área está relacionado con una situación que estaba pasando, bueno, de hecho Medellín lo tiene con todo el tema de la comuna y los recorridos. La que yo tenía en la cabeza, o la que yo conocí desde hace un buen tiempo, era en Italia, al sur de Italia, tenían un problema muy grande de mafia, pues siempre ha estado presente, pero hace unos buenos años cerraron el centro de Bari, lo cerraron directamente y no dejaban entrar a nadie. Pues digamos que la mafia lo tenía acordonado y bueno, tenían como hacían diferentes tipos de atentados con camiones recolectores de basura, porque tenían amenazada a la empresa recolectora de basura. Era muy complicada la problemática. Y casualmente en el centro pues había un par de creativos que eran muy, muy hábiles en el tema de hacer redes. Entonces identificaron que, bueno, pues las abuelas de ellos hacían buenas salsas y tenían su manera de cocinar pasta particular y eso es algo muy interesante dentro de la cultura italiana, por ejemplo, que cada familia tiene su manera de cocinar su diferente plato. Entonces dijeron, bueno, ¿y qué pasa si abrimos las cocinas de nuestras abuelas? Y empezamos a traer acá a la gente y que vengan y que vengan aquí, que vengan a comer directamente a, pues, los platos de mi abuela. Empezaron a crecer esto y le dijeron como algunos hostales que había por la zona, pues que no eran no se están moviendo mucho por toda la problemática que dije ahorita,
Entonces empezaron a moverse a poquitos y empezaron a hacer tracción de clientes, al punto que directamente la alcaldía de la ciudad se dio cuenta de la situación y les puso carritos como visitaxis para transportar a las personas que estuvieran interesadas en acceder como este tour gastronómico, ¿sí? Pongamos en esas palabras. Esto empezó a crecer al punto que la misma mafia terminó blindando toda la cadena y todo el clúster, pues, digamos, todo el distrito de gastronomía, pues porque cuidado te metes con mi abuela. Si te metes con el negocio de mi abuela, tienes problemas conmigo y yo soy primo del mafioso. Entonces, fue muy interesante ese ejercicio porque hizo además un tema de renovación urbana muy llamativo y muy pues, apoyado en esos emprendimientos de industrias creativas y culturales. ¿Listo? Entonces, ahí hay como una oportunidad interesante en empezar a buscar aliados, ¿sí? Y empezar a encadenarnos para poder sacar adelante como ese tipo de proyectos. El cuarto punto que tenía aquí en la lista es recurso humano. En recurso humano hay un montón de problemas que tenemos como emprendedores en industrias creativas. El primero es, pues ya de entrada sabemos que es súper complicado hacer formalización de empleo, y que directamente poder hacer, digamos que contratos con las normas que deben ser es complicado porque nos cuesta un poco más como empresas, ¿no? Sin embargo, el no tenerlo también nos puede costar mucho más. Entonces, por ejemplo, cosas como empezar a tener algún tipo de procesos, ¿sí? Los reprocesos normalmente le cuestan un montón a las empresas y es como uno de los huecos que nosotros siempre desde la Cámara de Comercio empezamos a atender, eh, porque no tienen procesos claros. Sí, de hecho, son muy pocas las empresas en industrias creativas, sean grandes o chicas, que tienen inclusive como certificaciones de calidad, y que todos los pasos de las estructuras para llevar a cabo determinados servicios o productos o ejecutamientos, sí, eh, no tienen como un parámetro claro, entonces siempre terminan repitiéndose, adaptándose, y otra vez esperamos que la musa nos toque para ver cómo optimizarlo, y esto genera un montón de peso. ¿Sí? Adicional, pues nos cuesta dinero directamente, sea porque no podemos mantener la calidad al momento de hacer los servicios o los productos, pues ofrecer los servicios o generar los productos, o sea porque directamente, pues nada, no hay como una trazabilidad que nos permita mantener la línea de manera constante, ¿no? Entonces, bueno, será uno. Adicional, hay otra cosa, y era que pues tenemos problemas también con los perfiles, ¿no? Entonces lo decía hace un momento, de hecho, un momento chicos, que me voy a quedar sin batería. Eh, un momento, adentro, adentro, acá conectado. Listo. Me van a ayudar a traer el cargador. Listo, vuelvo entonces por acá. Entonces, en temas de recurso humano, los perfiles son muy complicados de identificar, entonces como que no saben si necesitan un junior o un senior, o que sepa hacer qué, o que tenga qué tipo de habilidades. Entonces terminan contratando o terminan presentando propuestas que están como súper distantes de la realidad. Entonces ahí encontramos en las bolsas de empleo para creativos, pues unas ofertas que además que son como necesito que me cocine y que me traiga el tinto, pero además que también me haga animación y que además también me ponga color y además que también ilustre. No. Y además digamos que por compensaciones laborales que no tienen sentido. Y eso en parte es porque no sabemos muy bien qué estamos buscando. Y digamos que más o menos sabemos qué estamos buscando y no lo encontramos en el sector. Entonces vamos al siguiente punto. Y es, nos toca formarnos. Entonces, dentro de toda la construcción del recurso humano, pues hay un tema de formación muy fuerte en muchas empresas que pues les cuesta un montón y normalmente se los terminan robando los clientes, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, conozco un par de empresas a los que les está pasando eso en este momento casualmente, que dicen, somos los únicos que estamos formando en este tipo de perfiles, esto es para plataformas, o sea, somos los únicos que tenemos este tipo de know-how, nuestros clientes todo el tiempo empiezan a robarnos a los que estamos formando en casa y nos toca otra vez volver a comenzar toda la cadena
y nos demanda un montón de tiempo, otra vez reprocesos, otra vez costos y se nos sube toda la tarifa. Entonces, eso es un tema complicado ahí que directamente yo diría que desde formación académica lo tenemos ahí, pero bueno, es un tema para otra conversación. Entonces, ahí hay otra cosa adicional y es los equipos jóvenes. Normalmente cuando tenemos equipos jóvenes hay mucho cacique y poco indio. En, en palabras un poco, digamos que crudas. Y es que efectivamente llegar hasta arriba, llegar a ser jefe es complicado. Y normalmente hay determinados procesos que toca empezar a pasar. Y nos pasó con una empresa que hace un tiempo se asesoró. El empresario le dio un curso de liderazgo a sus empleados, a sus colaboradores, y casualmente después le armaron motín porque todos querían ser jefes. Entonces, y los simpáticos que salen de las empresas iban a empezar a encontrarse con ese tipo de problemas. Entonces, no es tan sencillo, es un tema de tener una curva de aprendizaje constante que les permita identificar cuáles son como sus habilidades más fuertes para poder competir dentro del mercado. Ok, bueno, es por ahí. Adicional, entonces paso a mi quinto punto. Mi quinto punto es segmentación, ¿no? Mentiras, perdón. Aberración al número. Y eso me pasó a mí, y es un tema de estudié, pongan la disciplina creativa que quieran poner, no sé, artes, música, cine, estudié esto para no tener que ver números, ¿no? Es como un quote bastante recurrente. A mí me pasó, estudié artes visuales, eh, al sol de hoy me cuesta muchísimo trabajar con números, pero simpáticamente me di cuenta, pues es decir, yo me di cuenta muy rápido que me tocaba aprenderlos y justamente me di cuenta el primer día de graduada porque, pues nada, yo como egresada, como artista formada, estaba exponiendo en una galería de arte y llegó un cliente y me dijo, oye, quiero comprar tu obra, ¿cuánto cuesta? Encontrar el equilibrio, ¿no? Encontrar el punto de equilibrio es muy complicado. Si no sabemos cuáles son nuestros costos, ¿cómo vamos a poner un punto de equilibrio? ¿Cómo vamos a identificar el punto de equilibrio? En ese momento le dije a una persona que estaba ahí conmigo, le dije como, tú que sabes de números, ayúdame a poner una cifra, porque no sé. Me decía, bueno, ¿cuánto te costó? Ni idea. Bueno, ¿cuánto tiempo gastaste? Uy, no sabría decirte, es que yo trabajaba en tiempos distintos, ¿no? Típico artista que no tenemos como, no tenemos una estructura de trabajo digamos que, muy organizada. Entonces, al final terminé diciéndole al cliente que no estaba a la venta la pieza, porque no sabía qué precio poner. Entonces, esto me terminó llevando a irme al lado completamente opuesto y hacer avalúos para arte y hacer investigación para poder poner precio a obras de arte. Pero precisamente si no tenemos claro un punto de equilibrio es muy complicado identificar eso, ¿no? Que fue lo primero que me pasó. Después de eso, si no tenemos claro también cómo se están moviendo los precios en el mercado, tampoco es fácil poner un precio, ¿no? Entonces, dentro de eso lo que podemos decir es que es clave tener el personaje de los números, ¿no? Entonces, punto uno, tener una persona que sepa de números, ¿no? El conde cuentas, como me decían en una época. Eh, entonces, clave eso, porque además, si de pronto yo no sepa, pero sí es necesario tener a alguien dentro del equipo que lo pueda manejar. Ahora, sin embargo, hay una cosa importante a tener en cuenta y es que no hay que dejarlos solos. Un contador, por mejor contador que sea, no significa que sepa industrias creativas y culturales. Y eso es clave tenerlo presente. Porque si yo, que soy el que sabe el negocio, no entiendo los números y este personaje está haciendo lo que puede con la información que tiene, de pronto no nos vaya tan bien. Entonces es importante también enterarse un poco y identificar de qué están hablándole a uno, ¿no? Entonces hay otro caso, otra anécdota de una empresa, una productora audiovisual que pues tenía una contadora que era eficaz y digamos que dentro de su labor de contaduría sabía hacer las cosas, pero pues claramente no sabía cómo funcionaba muy bien el negocio de la industria audiovisual y generó cruces de cuentas que no eran. Para resumir la historia, a la empresaria le terminó llegando una carta de la DIAN y le estuvieron y pues le empezaron a llegar cartas de la DIAN
La contadora le explicaba, ella no entendía, lo ignoraba porque se lo dejó en manos de la contadora y al momento de pagar proveedores, pues tenían todas las cuentas embargadas. Entonces es un error complicado, ¿no? Si uno no tiene claro qué es lo que está pasando con los números de uno, entonces vamos al tercer punto clave ahí, dentro de la versión al número o de cómo evitar la versión al número, es no dejen que hagan solo la tarea, porque si yo dejo que el contador haga solo la tarea, ¿yo cómo voy a optimizar mis números? ¿Sí? Si yo soy el que sabe de esto y supiera cómo se están moviendo las cuentas, pues muy seguramente voy a poder sacar provecho y voy a saber cuáles son los ritmos en los cuales debo producir, cuáles son, en qué cosas tengo que bajar costos, en qué cosas debo subirlos, en qué cosas puedo darme, digamos que puedo tener algún tipo de beneficios, entonces puedo invertir en otro tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, eso es vital, tenerlo en cuenta. El siguiente punto, que tengo como el sexto FOCAP, es no identifican el segmento del mercado, ¿no? Entonces, si bien hay que tener el personaje de los números, también hay que tener el personaje de mercadeo, o que entienda a quién le está vendiendo. Entonces, normalmente nos enamoramos de ideas fantásticas que no sabemos vender y que no le sabemos decir al otro cuáles son sus beneficios o por qué debe tenerlas o cómo le van a llegar o dónde está la persona a la que le están ofreciendo eso, ¿no? Entonces, hay como varios puntos que tenía subrayados. El primero, pues es que efectivamente, bueno, ahorita estoy viendo que ya me están escribiendo preguntas, ahorita empezamos a responder. Entonces, listo. Si quieren, vayan escribiéndolas y les voy respondiendo al final. Entonces, bueno, siempre llegan con la preocupación de tengo problemas con mis ventas y necesito hacer esto sostenible, pero a veces no es la preocupación, o sea, esa preocupación no es el inicio de todo, ¿no? Puede que el problema real esté atrás, sea porque no tienen las cuentas claras, sea porque no tienen un equipo de trabajo con el que estén funcionando bien, sea porque no tienen una propuesta de valor identificada, sea porque no tienen una estrategia clara de hacia dónde van. Entonces, normalmente se siente el impacto de que hay algún error al momento de hacer ventas. Entonces, si no conocen el punto de equilibrio, pues es muy difícil saber en qué precio están vendiendo las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto también pasó con un artista al cual asesoramos en algún momento, y él nos contaba que durante las ferias de arte aquí en Bogotá, duró persiguiendo un coleccionista que sabía que era el personaje para comprarle. Estuvo persiguiéndolo toda la feria. Finalmente, después de muchísima lucha, logró llevárselo al taller y le mostró su obra. Y al coleccionista le llamó mucho la atención la obra, al punto que cuando le preguntó el precio, el artista nos decía, apenas yo solté la cifra, yo supe que había perdido el cliente, porque efectivamente estaba desfasado. Tal vez lo que estaba buscando el cliente era muy distinto a lo que le estaba ofreciendo en temas de precio. Entonces hay que tener muy clara la sensibilidad al precio. Hay que identificar muy bien qué está haciendo mi competencia y sobre eso yo qué estrategia quiero empezar a mover. Quiero estarme por debajo, entonces quiero hacer una estrategia de penetración. Quiero estar a la par, entonces quiero tener una estrategia de competencia. Quiero estar por encima, quiero tener una estrategia de prestigio. Depende de qué es lo que estén buscando, depende de cuál es su sector, depende de cuál sea su segmento y depende de cuál sea su servicio, su producto. ¿Listo? Ahora, se botan al agua. Se botan al agua, entonces hacen el contacto, le hacen el pitch, le entregan la tarjeta, intercambian placas y hasta ahí llega todo, ¿no? Entonces, eso es muy complicado porque eso normalmente pasa en las plataformas, pasa en las ferias, pasa en los espacios en los espacios feriales, en las ruedas de negocio, que no hacen seguimiento, ¿sí? Y asumimos que porque le estamos dando la información al cliente de lo que yo estoy ofreciéndole, ya con eso es suficiente, él nos va a buscar y va a llegar hasta la puerta de nuestra empresa a golpear, a comprar lo que estamos ofreciendo. Pues no. Además que el cliente normalmente es perezoso, ¿sí? A menos que esté demasiado enamorado del producto, va a tocar buscarlo más de una vez, ¿listo? Y ahí, por ejemplo, yo fallé muchísimas veces cuando fui emprendedora y se me escaparon muchísimos clientes porque, ay, qué pereza o qué pena, ¿sí? Porque no dirán que estoy persiguiéndolo. Entonces hay otro tema, no le tengan miedo al cierre, ¿sí? Había un amigo
que yo siempre decía que yo no hacía cierres, que yo abría el negocio pero nunca lo cerraba. Y cuando le conté eso a un amigo, que es como el zar de las ventas, diría yo, él me decía, es que el problema es que la persona que abre un negocio está buscando amigos, la persona que cierra el negocio está buscando plata. Es como es, ¿no? Entonces, si tenemos claro cuál es más o menos la estrategia para cerrar, déjenlos sin salidas, empiecen a cerrar las salidas, empiecen a cortarlos y empiecen a ponerlos un poco contra la pared, a veces toca, pero es clave que no le tengan miedo al cierre, ¿sí? Van a tener muchos nos, está bien, significa que es un cliente menos que no van a desperdiciar su tiempo con él y ya está, ¿listo? Entonces, bueno, eso por ahí. Y voy como al último punto para ya saltar a las preguntas y es casarse con la fórmula única. Ese es como el séptimo foco. Y este está relacionado mucho con las empresas que ya llevan una trayectoria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y esto se va a alinear un poco con algunas preguntas que me han estado haciendo ahí, y es, he estado trabajando todo el tiempo con esta empresa, con esta idea de negocio, esta es mi propuesta de valor, y funciona divinamente, y ha funcionado divinamente, y me llega el COVID. Y hasta ahí llegó la magia de lo que yo estaba haciendo, y hasta ahí me llegan los clientes, y hasta ahí me llega la manera en la cual lo estoy moviendo. Entonces, en el ciclo de innovación siempre se recomienda que hay que tener siempre 4 productos que deben estar, o 4 líneas de trabajo que deben estar siempre como ahí latentes, ¿no? La primera, la incógnita. Entonces, imaginemos cosas como una empresa de bebidas gaseosas, ¿no? Entonces, van a lanzar la soda XXX, ¿no? Están haciendo el producto, están montando el desarrollo. Lo primero que hacen siempre es tener una campaña de expectativa, mientras están desarrollando el producto y está aumentando la curva. El segundo producto que siempre tienen es el producto estrella. Es la Coca-Cola, puede ser, ¿no? Ese producto que siempre se va a vender y que todo el mundo va a consumir, ¿sí? Y que lo pueden reinventar, pueden hacer lo que sea, pero siempre se va a consumir y es el producto que los mantiene y que les da para pagar las nóminas. El tercer producto que tienen es el producto vaca, que es ese que está ahí. Repito los tips al final, por supuesto. Entonces, es ese que siempre está ahí, que de pronto de hecho, que no toca moverle ni una coma, que tal como está funciona y no tienen que lanzar nueva publicidad, no tienen que lanzar nada, está ahí y funciona como está. ¿Listo? Entonces pongámosle en bebidas gaseosas, algo así como la colombiana, que es una bebida muy, muy local para los que no están aquí en el país. Siempre se va a vender, la gente que consume ese producto lo va a seguir consumiendo para siempre. Punto. ¿Listo? Y el último es el producto perro, el que ya no pega más. Y uno está un poquito encartado como con las existencias y les toca tratar de buscar como por dónde moverlo, ¿no? Entonces, en épocas de coronavirus, muchas vacas pasaron a ser perros, ¿no? Y esto, por ejemplo, es muy complicado, por ejemplo, para las empresas de eventos, por ejemplo, o para las empresas que tienen como mucha gente trabajando en el mismo sitio. Es muy difícil porque les va a tocar reinventarse y les va a tocar saltar rápidamente a productos incógnita, que ellos ni siquiera saben para dónde van. Entonces, y esto pasa mucho, por ejemplo, hay una empresa cercana que es un evento multitudinario aquí también en Colombia que la tenían resuelta, ¿sí? Y se les dijo en más de una ocasión, empecemos a pensar otro tipo de productos, empecemos a innovar. No quisieron y les llegó el COVID. Y en este momento casualmente estoy muy preocupada por ellos, porque no quisieron reinventarse y no quisieron saltar a hacer desarrollo de nuevo producto o a modificar los productos estrella que tenían. Entonces, nada, eso es como los 7 tips, los 7 como grandes errores repetitivos. Hay un bonus, como la ñapa de estos puntos que había identificado, y es soltar el bebé. Cuando hablo de soltar el bebé, es que cuando las empresas están funcionando muy bien, tenemos 2 problemas grandes. O que no confiamos en que la gente pueda hacerlo como nosotros lo estamos haciendo, o
que, que simplemente cuando lo vayamos a vender, vendamos todo el producto, toda la empresa y se vende un pedazo. No se vende toda la inversionista que llega. ¿Listo? Eso también lo digo porque a mí me pasó. Hay que escoger qué línea se va a vender, porque si no, siempre van a perder la empresa. ¿Sí? Seamos honestos. Entonces es como los temas que tenía ahí en el tintero. Listo, entonces yo creo que arrancamos con preguntas, que he visto que ya han estado preguntando cosas. Entonces, a ver, bueno, ¿cómo digitalizar los productos y servicios en esta cuarentena? Pues a ver, yo creo que hay plataformas colaborativas que están funcionando. Aquí en Bogotá, por ejemplo, bueno, yo no me presenté antes, entonces antes de responder eso, les cuento un poquito también para los que acaban de llegar. Yo soy pues artista visual de formación. Trabajo en este momento con la Cámara de Comercio de Bogotá, haciendo fortalecimiento sectorial y ayudando a muchas empresas que presentan muchísimos, pues digamos que tienen situaciones internas, ¿no? Nosotros atendemos de puertas para dentro de la empresa para ayudarles a sobrevivir y a que se mantengan en el mercado. Y el tema de la cuarentena les ha impactado a muchos. Entonces, una de las cosas que hemos identificado que podemos ayudar para precisamente digitalizar esos productos son plataformas. Ay, creo que se cayó. No sé si me están viendo. Bueno, yo no estoy viendo el video, entonces no sé si está funcionando aún o no. Entonces, nada, bueno, para el tema de eso, entonces, como les estaba comentando, eh, ¿no me ven o sí me ven? Listo. Entonces, bueno, les estaba comentando, desarrollamos plataformas colaborativas donde se pueden empezar a cargar los servicios y los productos que se están ofertando en este momento. Si bien no pueden salir a la calle, toca empezar a buscar espacios de distribución virtual. Es indispensable. Es la única, ¿sí? Ahora, para digitalizarlos, no sé si la pregunta va hacia venderlos o hacia llevarlos a un formato digital. Entonces, no sé si de pronto, John, puedas escribir eso como para responder ahí, te termino de construir la respuesta. Pero de entrada, buscar plataformas que les permitan hacer divulgación y hacer distribución digital. Es como de los primeros consejos. Ahora, ¿qué más se les aconseja en esta época? Que se reinventen muy rápido, no se resistan. El mundo que conocían antes ya no existe, es una realidad y nos toca asumirlo. Entonces, la cosa es, entre más se demoren resistiéndose a la situación, va a ser mucho más complejo y va a haber otros que les lleven ventaja. Entonces, de entrada, traten de reinventarse lo más pronto posible. Piensen de pronto en qué forma pueden la oferta que tienen llevarla a cumplir una necesidad, porque si bien hay que también reconocerlo en este momento, eh, aquellos que consumían los productos que un emprendedor en industrias creativas y culturales produce, pues se van a bajar esos clientes, ¿no? Entonces ya no vamos a estar consumiendo alta costura, ya no vamos a estar consumiendo tanta moda, ya no vamos a estar consumiendo tanta gastronomía, a menos que sea un antojo que tengamos y que nos lo traigan por alguna plataforma. Entonces toca ver de qué manera empiezan a identificar ese tipo de espacios, ¿sí? Otra cosa importante es aplicar a convocatorias, cosas que se están empezando a abrir. Busquen cuáles son esos caminos para poder encontrar nichos particulares. Encuentren, por ejemplo, qué oferta está sin atender en este momento. Entonces, por ejemplo, me contaba un emprendedor, un músico, y me decía, es que yo no sé qué hacer porque pues yo no me puedo poner a hacer live a las 7 de la noche, que es el horario premium, y todo el mundo está conectado viendo otras cosas. Yo le decía, bueno, piensa, por ejemplo, en los niños. Hay un montón de gente en la casa con los niños desesperados. ¿Qué pasa si empiezas a atender ese público que nadie ha visto? ¿No? Es empezar a dar la vuelta. El tema de colocar el valor a
servicios y productos. Bueno, precios para talleres, seminarios o capacitaciones. Bueno, nosotros tenemos dentro de la Cámara varios talleres y seminarios gratuitos, aquí hago cuña, perdón, donde también se les está ayudando un poco a trabajar esos temas. Entonces, precisamente hay una cosa que tenemos y es como rutas de acompañamiento, donde los empresarios entran, se vinculan y empezamos a hacer como a dar ese tipo de coaching. De hecho, ahorita también vamos a tener uno en liderazgo precisamente, porque pues los empresarios ya de entrada un montón de miedo reinventarse y saber que posiblemente no va a poderle pagar la nómina a la gente que tengo conmigo. Nos toca ayudarlos a generar herramientas y a generar habilidades para que puedan afrontar esto y puedan tomar decisiones con cabeza fría. Sí, entonces una cosa que también es indispensable que tengamos en este momento en la cabeza, y es que les toca pensar con cabeza muy fría todo lo que van a decidir, pero decidirlo con mucha rapidez. Entonces, nada, en la Cámara, de hecho, los que no están acá en Bogotá, las cámaras de comercio en Colombia, casi todas tienen una oferta puntual para los emprendedores y para los empresarios. Búsquenlas y apalánquense en ellos. De pronto no les van a dar recursos per se, pero sí les pueden ayudar con información y con herramientas que los ayuden a salir un poco de este momento tan complicado por el que están pasando. ¿Listo? Eh, Perdón. Repetir tips al final, listo. Entonces, les repito los tips o de pronto como los puntos que teníamos acá de los que hablé. Entonces, primero, trabajen por objetivos, no por proyectos. ¿Sí? Identifiquen unas estrategias del comienzo y eviten desviarse, porque si no van a gastar mucho tiempo y pues a veces van a perder un montón de oportunidades por estar mirando hacia otro lado. Segunda, propuesta de valor. Definan cuál es su diferencial. Si no ubican en qué espacios pueden estar compitiendo y ganando, pues va a ser muy difícil. Entonces el ejemplo del oso, que se me hacía súper chistoso. No tienen que correr más rápido el oso, correr más rápido el amigo que está con ustedes. Y así pueden sobrevivir. Tercero, resistencia a entrar a estructuras. Déjense contar, piensen en clústeres, piensen en gente que otras empresas están haciendo lo mismo que ustedes y únanse con ellos. Ahorita, por ejemplo, para poder desarrollar cosas y para poder para poder llamar la atención sobre su sector, es mucho más sencillo si están unidos entre varios. Por ejemplo, Redecon es un buen espacio para eso. Busquen gente y busquen agremiarse. Indispensable. ¿Listo? Cuarto, recurso humano. Entonces tienen que identificar muy bien cuál es el recurso humano con el que van a trabajar para que no pierdan ustedes tiempo y no le hagan perder el tiempo a la otra gente. Y bueno, y con el tema de retención de talento humano, que me preguntaban arriba, hay varias cosas que toca atender ahí. En principio, pues ver de qué manera les puedo ofrecer algún tipo de beneficios que en otro lado no van a tener, de qué manera los valoro a las personas, a mis colaboradores, y bueno, esas son como algunas cositas. El quinto, aversión a los números. Háganse amigo del contador y hagan la tarea con él. Si no, de pronto se les pueden pasar muchas cosas por encima que no han visto. ¿Listo? Sexto, segmento de mercado. Ubiquen a quién le van a vender las cosas y sepan cómo llegarles. No tengan miedo a botarse al agua. ¿Listo? Y hagan seguimiento, mi gato, perdón. Y no hagan seguimiento de los clientes que tienen. Y el último, no se casen con la Fórmula 1, estén innovando todo el tiempo. Entonces creo que eso es como lo que les estoy contando por acá, como de los tips muy rápidos. ¿Crees que toca a todo emprendedor cultural tener un producto no presencial de ahora en adelante? Wow, pues a ver, yo creo que esta situación nos va a demorar, así mirándola a vuelo de pájaro, y si nos van mal unos 18 meses. Entonces puede que no tengan que tener necesariamente productos no presenciales, pero sí tienen que desarrollar productos no presenciales. Es decir, si estaban haciendo libros, no tienen que negarse la posibilidad de seguir haciendo libros, pero piensen en que esos libros también puedan ser virtuales y más adelante vuelven a retomar el tema del producto presencial, ¿sí? Del servicio presencial en ese caso. Pero en este momento sí es indispensable que piensen en una estrategia
que les permita tener una salida o que les permita al menos subsistir por los próximos meses. Eso es un tema de supervivencia por ahora. Por eso como pensar en eso. No sé si ya me escuchan mejor. Espero que sí. Entonces, nada, les decía que es indispensable que, se, que se reinventen ahorita para que puedan sobrevivir. ¿Sí? No tiene que ser para siempre. Ahora, puede que esa reinvención termine dándoles una nueva línea de negocio que sea el descubrimiento de su empresa. Fantástico. ¿Listo? Entonces, está bien por ahí. Con respecto a los eventos, ¿cuál crees que sea la salida específicamente para festivales de cine? Wow, es, es, es complejo, es muy complejo. Creo que el tema de acompañamiento en eso es, pues, a ver, más allá de si el festival se va a poder desarrollar o no, yo creo que es un tema de recobrar la confianza de la gente, perdón, recobrar la confianza de la gente en que salga a la calle, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos una cosa, supongamos que las galerías de arte y los cines se pueden volver a abrir y que podemos volver a hacer cosas por el estilo, pero pues el problema realmente es conseguir que la gente les salga con confianza, ¿no? Salga con seguridad de sus casas y estén dispuestos a compartir con otra gente en el mismo sitio, ¿no? Entonces, ahí yo creo que más allá de cuál es la salida frente a los espectáculos, es más un tema de pensar en cómo hacerlo de manera atomizada, porque el tema de grandes afluencias de público no lo vamos a tener en los próximos meses. ¿Mm? Entonces, de pronto, ¿qué pasa si pensamos en un festival de cine con pequeñas salas y lo hacemos distribuido por toda la ciudad? No sé, cosas por el estilo, ¿sí? Pero empezar a pensar estrategias que les permitan atender gente con la mayor cantidad de seguridad posible. Ahora, por ejemplo, hay una cosa que está pasando acá y es que se están desarrollando protocolos, por ejemplo, para que puedan salir a rodar, para que puedan salir a hacer determinadas cosas y determinadas actividades para no paralizar la economía. Entonces, dentro de eso, los cines, las salas de cine pueden estar entrando ahí como a generar diferentes protocolos. Entonces, yo me iría por ese lado, pero pues es un tema de pensarlo con mucha cabeza fría y también buscar qué está pasando en otros países. Eso también es una buena idea. Miren qué otras referencias hay afuera. De pronto les puede ayudar como a destrabarse y a pensar en cuál es la estrategia de cambio. Ok, bueno, yo creo que listo. Entonces los nombro ahorita al final. Doy como de nuevo los 7 FOCAPs rápidamente. ¿Cómo podemos mejorar la logística en el país? Solo funciona en grandes ciudades. Muy buena pregunta. Ahora, ustedes tienen de pronto también gente que está sin empleo y que pueden empezar a mover determinadas cosas. Ahora, la pregunta en logística, estamos hablando de qué tipo de segmento, ¿no? O sea, estamos hablando de qué tipo de emprendimientos, porque pues la logística, no sé, para un festival de música es muy distinta que para distribución de libros, ¿no? Entonces, ahí digamos que esa particularmente pues puede tener muchas aristas para responderla. Si quieres ahorita la escribes con más detalle y la respondo. Eh, ok, te referías a Arte Ramón, la tuya de eh, José Ramón. Entonces, ay, perdí, perdí tu pregunta. Eh, bueno, para las dos vías y para las ventas o para montar la digitalización. Ah, ok, listo. Pues de entrada la gente no va a querer salir mucho, ¿sí? Entonces, ahí la cosa es como pensar en qué maneras o qué facilidades les puedo permitir a mis clientes para que puedan llegar a los productos que yo estoy ofertando, ¿sí? Yo creo que también hay un poco, es el tema de uno sentarse, de ponerse en los zapatos del cliente
y pensar qué miedo se está teniendo en este momento. Em, qué miedo se está teniendo la persona que estaba comprándome normalmente. Entonces, si tengo un restaurante, pues claro, el miedo de ellos es llegar a un sitio y tocar las mesas y tocar las sillas. ¿Cómo hago para evitarle que tenga ese tipo de experiencia tan desagradable? ¿Sí? Estamos pensando en libros, no sé, en conciertos, por ejemplo, en chisgas. Entonces, el miedo puede ser que tenga que interactuar con muchas personas en el mismo sitio. ¿Cómo puedo hacer para identificar qué otra estrategia le puedo ofrecer que no necesariamente está interactuando con más gente? ¿Sí? Entonces, esto es como en términos generales, pónganse los zapatos de ellos, e identifiquen qué es lo que le tiene miedo, a qué le tiene miedo el cliente para que ustedes puedan ayudar a vencer ese miedo y que juntos puedan llegar a diferentes estrategias. Por ejemplo, otra cosa que pueden hacer es pregúntenles a sus clientes, ¿cómo le gustaría que llegue mi producto a usted? ¿Sí? A veces es mucho más encantador cuando yo como cliente me siento escuchado y sé que la persona que está buscando ofertarme algo está pensando en mí. Entonces, por ejemplo, ahí les pongo otro tipo de alternativas. Mi conclusión es que no esté digitalizado como empresario o emprendedor no existe. Sí, hoy por hoy todo se mueve a través de redes también, ¿no? Entonces es indispensable que aparezcan en algún sitio. De pronto yo no tengo una, no sé, una tienda, o de pronto mi tienda no está tan cerca de mi cliente. Es indispensable que me puedan encontrar en algún otro sitio. Entonces, no sé, WhatsApp inclusive. Normalmente los emprendedores no tienen bases de datos de sus clientes. En este momento podrían funcionar muy bien. ¿Me recuerdas el primer tipo de producto? Incógnita. Incógnita, vaca, incógnita, estrella, vaca y perro. ¿Listo? Ok, o sea que no tendremos festivales ni fiestas patronales. Por ahora o nos reinventamos en ese pedazo o seguramente no las vamos a tener. La te estaba moviéndose por ahí, sí, perdón. Está claro que me refiero a los envíos de productos. Ok, bueno, de pronto unirte a diferentes redes de distribución. A veces cobran un fee. Mira de pronto qué tan conveniente es. De pronto en esos fees que cobran, pues se compensen con la cantidad de ventas que tengas. ¿Sí? O de pronto haz algún tipo de alianza, no sé, con una empresa de envíos y busca de qué manera pueden empezar a colaborarse y hacer competencia, ¿no? Como lo que hablaba hace un momento. Bueno, entonces sí, hay que prepararnos para pequeños eventos en términos generales. Pues bueno, es como lo que capaz de hacer. Entonces otra vez, ya para cerrar, los 7 FOCAPs, trabajar por objetivos, no por proyectos, no se desvíen, piensen en el objetivo grande. ¿Cuál es el goal? Propuesta de valor, identifiquen cuál es su propuesta de valor y qué los va a diferenciar de su competencia. No tienen que ser los mejores, o tienen que encontrar un sitio en el cual no haya tanta competencia o esté desatendido o ustedes sí puedan brillar con más fuerza. Resistencia a entrar a estructuras, entren a diferentes redes, armen clústeres, armen grupos, armen agremiaciones, armen asociaciones, traten de unirse entre varios que de pronto a veces también, siendo muchos, se nos ocurre más rápido la idea de reinvención que siendo yo solito pensando y embotado en mi problema. Recurso humano, identificar cuál es el recurso humano que necesito y digamos que tratar de responder a ello. Aversión a los números, acercarse a su contador, ser amigo del contador y entender qué es lo que está haciendo para poder generar estrategias conjuntas. Identificar el mercado, bótense al agua, hagan seguimiento, no le tengan miedo al cierre y estén innovando de manera constante. Eso es todo. Entonces, pues nada, creo que ya es todo por acá. Eh, ya no sé qué más, yo creo que eso es todo. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, por estarnos acompañando y gracias a Redecon por la invitación. Como les decía, es mi primer Facebook Live y estaba muy nerviosa, pero creo que todo salió muy bien y muy puntual, es una hora.
Entonces, nada, les recuerdo que de ahora en adelante vamos a tener todos los viernes actividades de este tipo, como charlas importantes. A la gente que se conectó desde otros países, muchas gracias por estar conectados con nosotros. A necesidad de gracias también por haber estado conectados. Cualquier cosa, los que estén en Bogotá, hagan el diagnóstico a la cámara. En la página de la cámara hay un montón de cosas, estamos ofreciendo muchísimos temas que pueden ayudar. ¿Listo? Entonces, y ábrense a diferentes oportunidades. Les toca flexibilizarse. Nos vemos en la próxima. Chao a todos, feliz fin de semana.